van a tener, denme un segundo, voy a tener que quitar algo, ahora sí, van a tener siempre a diferentes edades, los animales que tuvieron mayores ganancias de peso, siempre van a tener un comportamiento productivo superior. Y si relacionamos, estamos hablando que pues por cada, más o menos, cada 100 gramos o cada kilo mejor. Hace 24 años salió los gráficos, 1990. Estaremos atrás, así ahí, atrasadísimo en producción de cerdo. Entonces, estamos viendo que en la medida que los lechones están más pesados o ganan más peso en la semana siguiente al destete, claramente hay un mayor desempeño en el producto o en el momento final, que puede llegar a ser de 8 kilos por cada kilo de más que obtenga al momento del destete. Tal vez, y había un comentario ahí, tal vez están viendo que esta información puede tener un tiempo atrás, pero el concepto sigue siendo el mismo, el resultado sigue siendo el mismo. A pesar de que la evolución genética se ha dado, hoy tenemos animales mucho más eficientes, claramente, esta capacidad o esta relación entre el peso al nacimiento, el peso al destete y la ganancia de peso en la siguiente semana se mantienen vigentes y están por estos mismos números. Entonces, en conclusión, sigue siendo válido que por cada kilogramo de peso adicional al momento del destete puedo obtener o esperar alrededor de 5.8 kilos más de peso a mercado, entre 7 a 10 días menos en granja y una utilidad alrededor de 2.5 a $5 más. Esto claramente va a estar influenciado por el precio del cerdo al momento de la venta, por las condiciones de mercado, etcétera, etcétera. Entonces aquí lo que quiero reafirmar es que es fundamental y claro maximizar el peso de nuestros animales al momento del nacimiento, al momento del destete y en su comportamiento posterior al destete. Entonces, ¿qué factores son determinantes controlar desde el punto de vista de la nutrición y la alimentación antes del destete para maximizar ese peso? Lo primero que tenemos que entender es el comportamiento de la producción de leche, porque pues finalmente la leche durante la lactancia es lo que nos va a permitir consolidar peso en ese lechón. Y los estudios lo que han demostrado es que más o menos hasta un tamaño de camada alrededor de 11 lechones por cerda, la cerda es capaz de producir la suficiente leche para maximizar ese desempeño o ese peso al momento del destete. Pero en la medida que la cerda empieza a producir una mayor cantidad de lechones, que podemos estar alrededor de los 13 o 14 en algunos lugares, o incluso 15 o más, la cerda ya la cantidad de leche que produce a lo largo de la lactancia no es capaz de suplementar o de entregarle los nutrientes necesarios al lechón para maximizar su desempeño. Y en ese momento, entonces, tendremos que buscar estrategias para suplementar o complementar ese déficit que puede tener el lechón. Entonces, siempre a más lechones en la camada, voy a tener menor disponibilidad de leche para ese lechón y voy a tener que buscar estrategias para complementarlo. Y entonces, aquí empezamos a ver algunos estudios que nos permiten mostrar el impacto de si suplemento o no suplemento al lechón. En algunos casos, o esta primera estrategia es con suplementos lácteos. Y claramente partimos de animales del mismo peso al nacimiento, pero la suplementación nos maximiza el peso al destete y nos gastamos o nos utilizamos al final de nuestro ciclo para llegar al mismo peso vivo, nos estamos gastando 3 días menos y eso está influenciado por esa cadena de eventos que acabamos de mencionar. Una suplementación láctea, sobre todo en camadas más grandes, nos va a garantizar un mejor peso al destete y si sigo manejando mi cerdo de la misma forma, este va a tener
un mejor desempeño porque voy a utilizar menos días para lograr mi peso a mercado. La otra estrategia para maximizar el peso al momento del destete puede ser no solo usar suplementos lácteos, sino usar alimento, de ese que vamos a utilizar una vez el destetado, desde los primeros días de la lactancia, entre el día 5, 7 o 10, que es lo que llamamos consumo temprano, o alimento sólido de consumo tardío, que podemos estar hablando de 15 a 16 días inicio de su suministro versus no suministrarlo. Y claramente a los 41 días posteriores al destete, vemos que la ganancia de peso de estos animales que tuvieron contacto con el alimento o fueron complementados durante la lactancia con alimento, tienen una notoria ganancia de peso mayor a los animales que no fueron enfrentados o no se les ofreció este alimento. Entonces, la estrategia puede ser en camadas numerosas, la estrategia podría ser suplementar o complementar la leche con un sustituto lácteo, y en unas camadas más normales podría estar ofreciéndole alimento para complementar esa nutrición. Es también importante que ese desempeño de los lechones o ese impacto de ofrecer alimento es mucho más notorio en animales o en camadas superiores a los 11 lechones. Si tenemos camadas inferiores a esto, la producción láctea nos va a permitir obtener cerdos con el potencial genético que ellos tienen. Pero en la medida que esas camadas, que es lo que hoy estamos teniendo con el mejoramiento genético, pues en la medida que esas camadas son más numerosas, empieza a ser mucho más importante el suministro de alimento durante la etapa de lactancia para poder potencializar nuestros cerdos y maximizar su desempeño versus camadas grandes que no recibieron este alimento. Entonces, esta estrategia es importante y fundamental mantener. Y volvemos al tema. No solo es mirar el peso promedio de nuestros animales al momento del desteto o de finalizar el sitio 2, sino fundamentalmente es también entender cómo se comporta la población y cómo se distribuyen nuestros animales. Aquí vemos cómo los animales, si fueron suplementados o no, durante la lactancia, sin suplemento y con suplemento, y el comportamiento de estos cerdos al final del sitio 2. Claramente ustedes observan que la curva o la distribución de los animales que recibieron suplementación durante la lactancia se dirigió hacia la derecha. O sea, tuvimos un 74% de nuestros animales entre menos una desviación estándar y más una desviación estándar, versus el 57%. ¿Esto qué quiere decir? Que nuestros animales fueron mucho más uniformes al recibir una suplementación durante la lactancia versus no recibir este suministro. Entonces, el impacto no solo es en maximizar el peso, sino en que nuestros animales van a estar más uniformes y cuando lleguen a sitio 3, pues vamos a reducir algunos comportamientos de competencia o que esta desuniformidad en la medida que avanza el ciclo se vaya incrementando. Entonces, este es otro factor, otra diferencia importante. Al final, este suministro de alimento o crib feed puede representarnos al final o al inicio del ciclo de engorda 2.5 veces más de peso y 7.8 o casi 8 veces más de peso en los animales que reciben esta suplementación versus no recibirlo. Entonces, volvemos, y si ustedes ven, sigue siendo consistente. Estamos hablando de 2014. Ese mismo factor que veíamos ahora, de por cada kilo de mayor ganancia al momento del destete o al momento del cierre del ciclo de precebos, estamos obteniendo alrededor de 8 kilos más de ganancia de peso o de peso al momento del sacrificio. Entonces, esta es una gran ventaja
que a través del manejo de la suplementación durante la lactancia y un buen manejo del alimento en el levante lechón o en los precebos voy a poder consolidar. Entonces, hasta ahí, un mensaje importante es que ¿cuándo debo recurrir a los sustitutos lácteos? Fundamentalmente cuando el tamaño de la camada es bastante numerosa o cuando tengo bajos pesos al nacimiento, porque todos sabemos en la medida que tengo un mayor número de lechones, el peso al nacimiento puede disminuirse. Entonces, en camadas numerosas, pues debo recurrir a estos sustitutos lácteos, o si por el contrario, lo que busco es una maduración rápida o temprana del sistema digestivo, pues puedo recurrir a la suplementación del alimento sólido. Entonces, el uso de una u otra estrategia va a depender de las características de nuestras camadas. Ahora vamos a hablar de factores determinantes después del destete. Lo fundamental y primero que hay que entender es que el destete, sea como se haga, va a generar unos cambios en el comportamiento del animal y cambios fisiológicos. Cambios comportamentales muy importantes entender es que cuando el lechón está con su madre y recibiendo leche, él consume pequeñas cantidades de ese alimento, pequeñas cantidades de leche en forma muy frecuente. Puede consumir hasta 20 veces al día leche. Pero al momento del destete, como hay un cambio fundamental de su ambiente y de su alimento, él pasa de comer pequeñas cantidades a muchas veces por día a consumir muchas menos veces grandes cantidades de alimento. Y ese es un primer factor a considerar. Su etología de consumo cambia a partir del destete. Y luego también hay los factores fisiológicos que generan ese destete. El destete trae consigo una disminución en la capacidad acidificante del estómago, que es básica para arrancar el proceso de digestión de los nutrientes en el alimento. Hay una reducción del tamaño de las vellosidades, que es la puerta de entrada de estas vellosidades donde está el enterocito que nos va a permitir la absorción de nutrientes. Y si esas vellosidades se reducen, pues la puerta de entrada se hace más pequeña y el animal va a recibir menos nutrientes o a absorber menos nutrientes del alimento que estemos dando, independiente de si decimos que es de buena calidad o de una calidad normal. Y hay una reducción en la actividad enzimática en la mucosa intestinal, porque el sustrato que empieza a recibir es un sustrato muy diferente al que recibía a partir de la leche. Los nutrientes están presentes en la leche, pero su estructura química en la leche es muy diferente a el del alimento y las enzimas que actúan sobre esos sustratos son diferentes. Al hacer el cambio, va a haber una reducción que va a impactar la habilidad fisiológica que tiene el lechón para consumir. Y todo esto trae consigo una limitación temporal de la capacidad digestiva y por ende de la capacidad de consumo. Cuando se combinan estas dos cosas, cambios del comportamiento de consumo y cambios en su fisiología, el uso del alimento sólido puede traernos o puede generar algunas situaciones como es malas digestiones, paso rápido de alimento, procesos de fermentación en el intestino grueso que pueden traer consigo algunas cosas que observamos en nuestras granjas que son diarreas de origen nutricional que están ligadas a esas características que acabamos de mencionar que sufre el lechón durante el destete. Y esto es visto en imágenes lo que le sucede a esas vellosidades intestinales. Durante la lactancia, el lechón va desarrollando esas vellosidades intestinales, son grandes, sanas, pero el efecto del destete, el estrés y cambios físicos del alimento y la etología del consumo que acabamos de mencionar destruyen o regresan el desarrollo de esa vellosidad y va a ser mucho más difícil que el nuevo alimento pueda ser bien aprovechado por el animal y esa recuperación va a tardar algún tiempo. Casi 2 semanas o 3 semanas después, la vellosidad del tracto digestivo del lechón apenas está volviendo a tener la que estaba al final de la última semana de lactancia recibiendo leche. Entonces, hasta ahí el destete genera un efecto, pero
el solo hecho de poner alimento en los comederos no garantiza que los animales consuman. Y el éxito, lo vamos a ver, de un buen programa para maximizar la etapa del destete hasta el final de la etapa de precebos, es que el lechón coma la mayor cantidad de alimento posible. Y ya vimos que aspectos comportamentales y de su tracto digestivo lo empiezan a frenar en ese proceso. Pero adicional a eso, reafirmando el concepto de que el lechón cambia su etología, aquí vemos una curva de cómo los animales van consumiendo alimento a lo largo del tiempo posterior al destete. Y estamos encontrando que 4 horas después, solo el 50% de los lechones han consumido alimento. Y nos demoramos hasta más de 50 horas para lograr que el 95% de nuestros lechones hayan consumido alimento posterior al destete. Entonces, ¿cómo puedo manipular o modular para que esto no se demore tanto? Nuevamente, el ofrecimiento de alimento previo al destete. Aquí comparamos la curva o el comportamiento o el porcentaje de lechones que no han consumido alimento después del destete, y tenemos la línea roja, aquellos que estuvieron expuestos a alimento antes del destete, y los animales que no estuvieron expuestos a alimento. Si ustedes ven, alrededor de 10 horas después, solo el 10% de los animales falta porque consuma. Pero si nos vamos a aquellos que no estuvieron expuestos a alimento, nos demoramos para llegar a ese mismo 10%, algo así como el doble de tiempo, 20 horas. Entonces, mientras más se demore el lechón en acceder al consumo, pues mayor efecto negativo va a tener el destete. Y lo otro importante que ven en la gráfica de abajo es que el comportamiento de consumo en los lechones no es similar en todos. No todos comen de la misma forma. Aquí hay diferentes, hay alrededor de 11 lechones a los que se le hicieron mediciones de consumo y ven que todos comen de formas diferentes. Entonces, entender ese comportamiento va a ser el primer paso para lograr un éxito adecuado en el resultado de nuestros animales. Entonces, ¿cómo desde el manejo del alimento yo logro solucionar o compensar o mitigar estos efectos negativos del destete? Fundamentalmente con maximizar el consumo de alimento. ¿Por qué? Si ustedes ven, nuevamente, en la medida que los animales posteriores al destete logran un mayor consumo de alimento por día, en esa primera semana, la altura de las vellosidades se mejora. A mayor consumo, mayor altura de vellosidades. Y si hay mayor altura de vellosidades, mi desempeño durante la etapa posterior al destete va a ser mucho más alto. Entonces, el éxito fundamental para complementar o compensar, digamos, estas dificultades que tiene el lechón es lograr que posterior al destete, en esas primeras semanas posteriores al destete, el animal consuma la mayor cantidad posible de alimento. Y eso se logra no solo por un alimento de buena calidad, sino por todas esas prácticas que hemos visto. Si suplemento o no suplemento, si lo expongo antes o no al alimento. ¿Y por qué es muy importante eso? Porque hay una correlación directa entre la ganancia de peso en la primera semana post-destete y la ganancia total durante el sitio 2 o durante el levante de lechón o lo que llamamos precebos. Siempre los animales que logran una mayor ganancia de peso en la primera semana posterior al destete, que es dado por un mayor consumo, estos animales siempre van a tener un mejor desempeño en toda la etapa final. Y ya nos dimos cuenta que si yo maximizo el peso a los 70 días, voy a estar maximizando mi desempeño en los cerdos gordos. Pero adicional a eso, tenemos que entender cómo es el manejo del programa de alimentación posterior al destete en función del peso de ese lechón. No puedo manejar el mismo programa de alimentación o la duración de mi programa de alimentación de ese primer alimento igual para todos los lechones, sino que lo tengo que diferenciar en función del peso. ¿Por qué? Porque en la medida que el lechón es más pesado y por ende está mejor preparado y mejor desarrollado, el uso de ese primer alimento, el tiempo que voy a llegar o me voy a demorar para llegar a mis 106 kilos, que era el objetivo de este estudio,
va a ser más o menos el mismo si le doy a estos cerdos pesados el primer alimento durante una semana o le doy el primer alimento durante 3 semanas. El efecto es el mismo, voy a llegar con mis animales al mismo peso en la misma edad. Sin embargo, en los animales livianos, ese programa sí tiene que cambiar. Necesito darle un poco más de tiempo de ese alimento para que el cerdo, a través del consumo de alimento y un alimento mejor diseñado para esas características, logre madurar al alcanzar este peso y pueda obtener así un beneficio entre un alimento o el primer alimento usado durante 3 semanas, que me tardo 162 días, versus usar solo ese primer alimento en los cerdos livianos durante solo un día, que tardaría alrededor de 6 días más. Entonces, el programa o la estrategia de alimentación para maximizar el desempeño de los cerdos de engorda también está influenciado por las características del lechón que estoy destetando. Entonces, todos estos conceptos, entender todos estos conceptos son los que nosotros necesitamos desde la visión nutricional para aplicarlo a los alimentos o a los programas de alimentación para lograr maximizar el desempeño de los animales jóvenes y potenciar el resultado de los animales de engorda. Entonces, lo primero es, yo debo entender que todos los programas de alimentación no son iguales. Yo puedo tener programas de alimentación de 2 fases para esta etapa posterior al destete, o programas de alimentación de 3 fases o programas de alimentación de 4 fases. ¿Esto qué significa? Que la composición y la estrategia nutricional de los alimentos en este programa es completamente diferente a este y completamente diferente a este. Porque los requerimientos y la maduración del sistema digestivo de un animal posterior al destete, ya vimos que en las primeras 3 y en todo el periodo es completamente diferente y cambiante una semana tras otra. Entonces, cuando yo tengo un programa que utiliza un alimento durante más tiempo en este proceso, las características y las composiciones de este alimento tienen que ser muy diferentes a si voy a utilizar un alimento por una sola semana. Aquí puedo ser mucho más específico, aquí menos específico, y aquí voy a tener que intentar cubrir una amplitud de variación del desarrollo del tracto digestivo de mi cerdo de una forma diferente. Entonces, lo primero a entender es que todos los programas de alimentación son diferentes. El primer alimento de un programa de 2 fases es muy diferente al primer alimento de un programa de 4 fases. Y normalmente hay otro factor a considerar. Los programas de alimentación en muchos casos están definidos por el tiempo. O sea, cada determinado tiempo cambio mi alimento. Hay otro sistema de programas de alimentación que es basado en presupuesto. Y esto consiste en que cuando el animal cumple un consumo dado, lo muevo al siguiente alimento. Desde mi punto de vista, esta última práctica es mucho más acertada. ¿Por qué? Porque ya vimos que el desarrollo, la maduración del sistema digestivo está relacionado con el consumo. Si yo lo defino por semana, un lote en una semana puede comer más alimento y otro lote menos alimento. Y si los cambio a los 7 días, la maduración del tracto digestivo de esos 2 animales va a ser completamente diferente. En cambio, si lo muevo o lo cambio por presupuesto y mi objetivo es que el primer alimento consuman, ejemplo, 7 libras, cuando el lote cumple 7 libras lo cambio, es porque está relacionado con su maduración del sistema digestivo. Y como todos los voy a cambiar al consumo de los 7 kilos, los voy a estar moviendo a la misma maduración del sistema digestivo y no me interesa la edad. Entonces, eso es otro concepto a tener en cuenta alrededor de los programas de alimentación de los preseos. Lo otro es qué tipo de dietas puedo utilizar. Entonces, puedo utilizar dietas de bajo, en función del costo, de bajo costo o de alto costo, o en función de la composición y calidad de los nutrientes, dietas simples o dietas complejas. Entonces, yo puedo tener una dieta de alto costo, compleja, eso significa que tengo niveles nutricionales altos e ingredientes de mucho valor, o puedo tener una dieta compleja con altos niveles nutricionales, pero a partir de ingredientes que no son tan de alto valor nutricional o tan fáciles de digerir o asimilar por parte
del lechón. La duda es cuál de las dos es la mejor o cuál es la mejor aproximación para maximizar el desempeño de mi cerdo gordo. Entonces, ¿a qué me refiero? Cuando yo hablo de una dieta compleja, es aquella que combina en mayor proporción unas fuentes o unos ingredientes de alto valor para el animal, como son los productos lácteos, los cereales gelatinizados, proteínas de alta o ingredientes con proteínas de alta calidad. Cuando yo hablo de una dieta compleja, esos ingredientes, en este caso, son los que dominan. Cuando hablo de una dieta no compleja, es que los puedo incluir, pero para llegar al mismo aporte nutricional estoy utilizando una proporción menor. Al final puedo estar diseñando los alimentos con el mismo nivel de proteína, con el mismo nivel de aminoácidos, pero el origen de esos nutrientes es completamente distinto en los dos alimentos. Entonces, ese es otro factor importante a considerar. Entonces nos ponen un dilema. El dilema es, si utilizo una dieta compleja, pues espero que haya un mejor inicio y por ende un mejor final. Un mejor desempeño en el post-destete resultará en un mejor beneficio en la engorda, que ya lo vimos. O la otra estrategia puede ser la de la compensación, de una dieta simple, donde inicio más controlado, no espero un desempeño tan alto y asumo que durante la engorda va a haber una compensación. Les voy a mostrar entonces lo que nosotros consideramos debe ser el ejercicio. Aquí tenemos una dieta de alta calidad o una dieta estándar. Arrancamos con los animales del mismo peso, pero a los 49 días, estos animales que recibieron la dieta podría ser el mismo valor nutricional, pero con ingredientes diferentes. Estamos obteniendo casi 600 gramos más de peso y lo más importante que les he dicho, la variación entre los animales es menor. Y cuando nos vamos a los 70 días, ya hay una diferencia de 1,5 kilos y una diferencia más grande en la uniformidad de los lechones. Entonces, desde ese punto de vista, hay un mejor efecto de trabajar dietas de alto valor nutricional o ingredientes en el post-destete. Y si ya nos vamos a ver ese impacto en el animal al cierre del engorde, pues sucede lo mismo. Miren que las dietas de alto valor nutricional tienen alrededor de 3 kilos más de peso al momento de sacrificio, a los 128 días, y ratificamos lo mismo. Por cada kilo más de peso, a la semana 6, estoy obteniendo 6 kilogramos más de peso a mercado y una utilidad alrededor, en este caso, de $4 mayor. Entonces, nuevamente, la estrategia de utilizar dietas de alto valor nutricional por la composición de sus ingredientes trae una potencialización del resultado del lechón al día 70 y por ende el resultado al final del ciclo. Y nuevamente, reafirmar la importancia de la uniformidad. Aquí al día 24 post-destete, las dietas de alta digestibilidad versus una de baja digestibilidad, teniendo el mismo nivel nutricional, nos muestra que hay una mayor población tirada hacia la derecha en estas dietas versus esta población. O la distribución de esta población es mucho más aplanada o menos distribuida a lo largo de todo el proceso. Entonces, el resultado de esa discusión para nosotros es que las dietas de alto valor nutricional inclinan la balanza a su favor porque hay mejores pesos, hay un rápido recambio en granja, se favorecen los animales pequeños, hay menos riesgos de la variación o incertidumbre, hay más certeza, hay un mejor estado de salud y hay una mayor ganancia por cerdo. Ahora, ¿cómo aplicamos nosotros estos conceptos del acondicionamiento del cerdo joven para maximizar el desempeño en la engorda? Digamos que todo esto los transmitimos o lo implementamos nuestra visión a través de un programa que es el programa Bionova de 4 fases. Y aquí es un programa que busca eliminar esas fases tradicionales que son muy largas y buscamos, al contrario, hacer una transición o acelerar la maduración del tracto digestivo del lechón para permitirnos, o sea, usar alimentos por periodos de tiempo muy cortos al principio para madurar al cerdo lo más pronto posible y lograr que durante todo este tiempo
yo pueda consolidar o capturar a través de un alimento de un costo inferior, un mejor desempeño del animal. ¿Eso cómo lo logra o lo logramos? A través de formulación de dietas iniciales con ingredientes muy digestibles, como les acaba de decir, que compensan o complementan esa dificultad en el reto enzimático y en el desarrollo digestivo. Buscan esas dietas maximizar el consumo del lechón en esas primeras semanas de vida para que el lechón pueda ganar peso y no tenga que recurrir a una movilización de nutrientes, fundamentalmente grasa. Y todos esos ajustes nos permiten dietas más simples y relativamente de más bajo costo durante un periodo de tiempo más largo, porque adelantamos o aceleramos el desarrollo de ese sistema digestivo. Entonces, aquí es la comparación. Normalmente los programas tradicionales tienen alimentos en los primeros días de postdestete con duraciones muy largas, y nuestro programa lo que busca es hacer uso de alimentos de mayores valores nutricionales por los ingredientes que usamos, que enseguida lo vamos a ver, pero por periodos de tiempo muy cortos para que el uso de un cuarto alimento con una composición un poco menos compleja pueda ser utilizado y aprovechado por el lechón y maximizar ese peso al final del levante del lechón, o los 70 o 63 días. O sea, nos enfocamos en hacer unos alimentos, sí, probablemente de un costo mayor, porque incluyen ingredientes de alto potencial de uso por el lechón, por sus características, pero por periodos de tiempo muy cortos. Y luego nos movilizamos hacia alimentos de menor inclusión de estos ingredientes, porque el lechón ya ha madurado su sistema digestivo. ¿Y eso cómo lo logramos? A través de 3 puntos fundamentales. O sea, lo que buscamos es acelerar la adaptación de la fisiología digestiva del cerdo a través de 3 factores. Modelar la fisiología o la producción de enzimas, combinación adecuada de las fuentes de carbohidratos que nos van a modelar la digestión y el consumo, y protegiendo la salud del sistema digestivo con proteínas funcionales. Ese es el objetivo. Entonces, lo que buscamos es, si ustedes ven, este es el comportamiento, la producción enzimática con un programa tradicional, y cuando nosotros usamos, digamos, nuestros alimentos, lo que buscamos es, espero que se vea bien el cambio, vamos a adelantar la producción de estas enzimas. ¿Y eso cómo lo logramos? Fundamentalmente lo logramos utilizando carbohidratos simples o de fácil digestión, proteínas muy funcionales y de alto valor biológico en grandes proporciones en los primeros alimentos, pero durante periodos de tiempo corto, y luego los vamos combinando y sustituyendo por carbohidratos más complejos, con proteínas convencionales desde la mitad del periodo de pre-Zeus. De esta forma, hacemos una transición rápida y estimulamos la producción de estas enzimas de una forma mucho más rápida. El segundo punto es combinar diferentes fuentes de almidón. ¿Por qué? Porque el almidón, dependiendo de la fuente, pues tiene almidones que son rápidamente digeridos, lentamente digeridos, y almidones que no van a ser digeridos o resistentes. Y si ustedes recuerdan, el almidón es la principal fuente de glucosa, y el consumo en los animales, y en nosotros incluso, está dado por el nivel de glucosa. Es lo que conocemos como índice de glicemia. Cuando yo logro entender que los almidones se digieren a diferentes velocidades, puedo modular según las fuentes de almidón que utilice, o los cereales o subproductos que utilice, ese nivel de liberación del almidón o de digestión del almidón. Voy a poder controlar la glicemia y voy a poder evitar esos picos de índice de glicemia, o esas entradas muy fuertes pero por corto tiempo de glucosa, y luego unas caídas que van a limitar el consumo por parte del lechón. Y acuérdense, nuevamente, el objetivo fundamental es maximizar el consumo. Entonces, cuando yo entiendo los diferentes índices glicémicos de las diferentes fuentes de almidón,
puedo controlar ese índice glicémico. ¿Y por qué es importante controlar ese índice glicémico? Porque hay una relación directa entre índices glicémicos bajos, pero estables a lo largo del día, y un mejor resultado en el peso del animal y en la eficiencia alimentaria. Cuando yo tengo índices glicémicos muy altos, dados porque entra o hay picos fuertes y después caídas, mis resultados se deterioran porque estoy influyendo fundamentalmente en el consumo. El tercer punto que nosotros manejamos son las fuentes de proteínas, porque así como en el almidón hay diferentes perfiles o aprovechamiento de las proteínas según sus características. Entonces tenemos fuentes de proteínas convencionales, fuentes de proteínas de alta digestibilidad y fuentes de proteínas funcionales. Dependiendo de la combinación y el momento en que yo lo use, puedo contribuir a que esa atrofia o involución de las vellosidades posteriores al destete sea de una magnitud menor. El ejemplo aquí es claro entre torta de soya típica y proteínas de leche. En la medida que yo uso un mayor contenido de proteínas lácteas, esa atrofia o esa involución o esa recuperación es mayor versus utilizar fuentes como la torta de soya. No es que sean excluyentes, lo que tengo que entender es en qué momento del proceso utilizo una mayor cantidad de una fuente o la sustituyo por una como la torta de soya. Si lo veo, entonces hay diferentes fuentes de proteínas y diferentes niveles de digestibilidad, de asimilación, y yo lo que tengo que entender es en cada uno de esos tipos de alimentos diferentes en los precebos, cómo las combino y cómo las utilizo. ¿Por qué? Porque tienen unas digestibilidades completamente diferentes y unos resultados productivos completamente diferentes. Entonces, la combinación de esas proteínas son las que me permiten jugar y controlar el desarrollo o compensar la atrofia de ese desarrollo digestivo y controlar algún problema de integridad intestinal. Entonces, volvemos al tema. La combinación de las materias primas son fundamentales para definir el programa y el momento en que debo usar los alimentos. Al final, todo esto lo que busca, como lo dijimos, es una maduración acelerada y corta del sistema digestivo del lechón para consolidar mi rápido crecimiento y desarrollo en el resto del periodo de tiempo que me queda hasta los 63 o 70 días. Y este periodo de tiempo es el que me garantiza el 65% del resultado final de mi peso al día 63 o 70. Esta primera fase lo que me hace es madurar y preparar al lechón de una forma adecuada y rápida para moverme a un último alimento que me permita meterle peso a ese lechón. Entonces, en resumen, esto es lo que tenemos nosotros diseñado, entendiendo todas esas situaciones de cómo el peso al nacimiento, al destete y a los 70 días influyen en el resultado zootécnico al final de la engorda, y cómo todos esos conceptos que acabamos de discutir los implementamos en un programa, como es un programa de 4 fases, que es el Bionova, el programa Bionova, con un alimento, si ustedes ven, un primer alimento de muy bajo consumo, un segundo y un tercero intermedio, pero el 65% de nuestro programa está diseñado para que de todo el consumo de estas 4 fases, el 65% sea hecho por un alimento que lo que nos va a ayudar es a aprovechar y transformar en peso lo que estos 3 primeros alimentos nos hicieron, que fue la maduración de ese tracto digestivo. Son alimentos, sí, que tienen un valor o un costo superior, pero los usamos por muy poco tiempo porque lo que estamos buscando es compensar esas situaciones del postdestete, acelerar rápidamente y adaptar rápidamente el tracto digestivo del lechón para que pueda consumir unos alimentos un poco menos, digamos, desarrollados con este tipo de nutrientes o ingredientes de altísimo composición nutricional o valor para el lechón. Lo otro importante es que yo debo ajustar mi programa de alimentación en función del peso con el que arranco el destete. En la medida que tengo un lechón más liviano, yo no puedo esperar que con el mismo presupuesto de alimento
el lechón logre el mismo peso de uno que sí tiene el peso adecuado arrancando el destete. Debo complementarle a ese lechón que pesa menos con más alimento. Y la recomendación que nosotros hacemos es lo que al lechón le falte para llegar a ese peso ideal que nosotros tenemos definido, que en este caso para nosotros son 13 libras, lo compenso 1 a 1 en peso de alimento. Entonces, si yo tengo un lechón que su peso está, o un grupo de lechones que su peso está entre 12.4 y 13 libras, pues mantengo el programa que veíamos ahora estable, pero le adiciono 1 a 1 lo que le falta para llegar en alimento, para llegar en peso a las 13 libras, en este caso, 0.675 libras. De esta forma, estoy garantizando que todos los lechones, independiente que arranquen con un peso inferior, consuman o le ofrezca la cantidad suficiente de alimento para llegar al potencial que nosotros queremos, que puede ser de alrededor de las 70 o 74 libras con este programa. Finalmente, y en los últimos, creo, 5 minutos que me quedan, hablar del manejo de los comederos, que es digamos, la consolidación de todas estas estrategias que hemos hablado. La primera pregunta, y pues sé que estamos aquí en esto y sería difícil poder escuchar a todos, pero les dejo la reflexión de que para ustedes, ¿cuál sería el mejor comedero en una etapa post-destete o en precebo se levante el lechón hasta los 70 días? La siguiente pregunta sería si ese mismo que ustedes seleccionaron sería el ideal o el mismo para todas las semanas, o podrían pensar en uno para la primera, segunda y tercera semana y otro para el resto. O si su objetivo es maximizar la ganancia de peso o maximizar la conversión, ¿cuál sería ese comedero? El mensaje que les quiero dar es que no necesariamente la misma oferta de comida debe ser igual a lo largo del periodo o con el objetivo que yo esté buscando. Pero como mensaje, la recomendación general sería que la primera semana post-destete, por lo menos mantener el 60% de la cobertura de la bandeja con alimento, y en la medida que van pasando los días o la segunda o tercera semana, irlo bajando gradualmente hasta el 45 o 50% de cobertura. En resumen, una oferta mayor de alimento en la primera y segunda semana y a partir de ahí ir reduciendo esa oferta para controlar algo que quiero mostrarles aquí, que es muchas veces una de las dificultades grandes que tenemos para consolidar un programa de alimentación de los precebos, y es el desperdicio. Si ustedes ven, uno podría decir que este comedero está bastante bien manejado. Podría uno pensar que hay un poco de exceso, pero lo que si ustedes observan en la foto debajo de esta parrilla, es una cantidad absurdamente amplia y grande de alimento que está siendo desperdiciada. Y muchas veces nuestros programas de alimentación en precebos no funcionan, pues porque el desperdicio es elevado. Entonces, al final, toda esa teoría o conceptos se consolidan con un correcto y adecuado manejo del comedero. Mis mensajes finales es que el ofrecimiento de sustitutos lácteos y alimento durante la lactancia es una estrategia importante para maximizar el peso del cerdo joven y es más relevante con pesos bajos, camadas grandes y desuniformes. Ahí es donde también debemos hacer un enfoque mayor. El uso de una dieta de alta calidad en los primeros días post-destete, y cuando hablamos de alta calidad es nivel de nutrientes y perfil de ingredientes, asegura una adecuada maduración y transición del lechón, lo que permite capitalizar en el final del precebo un mayor peso corporal empleando un alimento más económico, para que el costo de todo el programa sea mucho más atractivo. Y no solo basta con niveles nutricionales altos como lo veíamos en los alimentos de los animales jóvenes, es tan o más importante el perfil y la calidad de estos ingredientes para maximizar el consumo y el peso. Por lo tanto, lograr un mejor peso al destete y a los 70 días garantiza un mejor desempeño productivo a través de un mayor peso al sacrificio del cerdo, o permite anticipar su salida, pues porque necesita menos días para llegar al peso objetivo. Y para que se lleven entonces como mensaje final, por cada 1 kilo más de peso que logre al destete, voy a estar consolidando entre 5 y 7 kilos más de peso al final del ciclo de engorda, o voy a estar demorándome
7 a 10 días menos para llegar al mismo peso que tengo hoy. A nombre de la Federación Nacional de Agricultores y de Ganaderos de Honduras, a nombre de Cargill, de Halcón, de Purina y de Provimi, muchas gracias y quedo abierto a sus preguntas y espero haber contribuido o haber dejado algunas inquietudes o aplicaciones a ustedes como productores. Muchas gracias. Muchas gracias, Javier. Disfruté mucho la presentación. La verdad que, bueno, como FENAC estamos impulsando, ¿verdad? Si para los que no conocen lo que es la Federación Nacional de Agricultores y Ganaderos de Honduras, nosotros representamos 12 sectores de la economía productiva del país, en donde pues está una de ellas y una de las más fuertes, ¿verdad? Es el sector porcícola. También tenemos el sector lácteo, el sector cárnico, el sector caña. Son 12 sectores de la economía. Entonces, estamos interesados pues precisamente en que ese conocimiento se amplíe, ¿verdad? En todos esos sectores. No solamente la parte de leche, no solamente la parte de carne, sino también el resto de sectores. De hecho, pues ahorita con Cargill, la próxima webinar va a ser en la parte de aves. Entonces vamos a dejar abierta la participación para lo que son las preguntas en esta tarde. Así que quien quiera participar, pues solamente puede activar su micrófono y hacer la pregunta respectiva, ¿verdad? En esta tarde. Quedamos abiertos. Bienvenidas todas las preguntas. Quisiera saber más sobre, sobre el convenio que se realizó de Cargill con Casa Presidencial, a ver cómo va. Perdón, ¿me podría repetir la pregunta que no escuché bien? Hola, ¿me escuchan? Es que no escuché. ¿Puede repetir la pregunta? Sí, no escuché. No sé, hablaba como de un convenio de Cargill con Casa Presidencial, pero no sé. No, yo sí, no escuché tampoco. Bueno, lamentablemente como yo estoy en el lado técnico, no tendría la información. No sé si Fabiola, que está con nosotros, tiene alguna información o comentario al respecto. No, fíjense que no. Como Cargill, recordemos de que hay en varias áreas, entonces habría que ver exactamente si era en la parte de proteína o con nosotros de alimentos. Doc, aprovechando, me hacen una consulta sobre cuál es la diferencia a nivel digestivo entre cuando los aceites o las grasas vienen de origen animal o de origen vegetal en esta etapa. Ok. Fundamentalmente la diferencia radica en que las grasas, para poder ser mal digeridas, absorbidas por un animal, está relacionado con su perfil de ácidos grasos. Y dentro del perfil de ácidos grasos hay ácidos grasos saturados y ácidos grasos insaturados. En la medida que una grasa, un lípido o un aceite tiene un mayor contenido de ácidos grasos insaturados, la digestibilidad para los animales, el lechón y nosotros es mayor. Los aceites de origen vegetal, la mayoría de ellos tienen un perfil o un contenido más alto de ácidos grasos insaturados. Por lo tanto, tienden a ser más absorbibles, digeribles y absorbibles por los lechones. Mientras, por ejemplo, el sebo, que puede ser el más usado en porcicultura en alimentos de animales, el sebo es mucho más rico en ácidos grasos saturados y menos insaturados. Entonces es menos digestible y absorbible por el lechón. Como el tracto digestivo del cerdo va madurando a lo largo de su edad, entonces su capacidad de digerir
estos lípidos más saturados se incrementan. Entonces la estrategia que uno normalmente hace es, como el lechón es más inmaduro y la digestión de esos lípidos saturados es más difícil, entonces no los uso ahí, uso fuentes de origen vegetal, que son más digestibles porque tienen mayor contenido de ácidos grasos insaturados, y al final del ciclo también uso o empiezo a usar en mayor proporción los cebos o los de origen animal, porque el cerdo ya es capaz de digerirlo bien porque su sistema digestivo ha madurado. Entonces, esa es la razón fundamental, la composición, el perfil de ácidos grasos y la facilidad o capacidad que tiene el tracto digestivo de un animal joven o un animal adulto de digerir ese perfil de ácidos grasos. Adicional a eso, quiero complementar alrededor de los lípidos, y es que el perfil de ácidos grasos también influye en la consistencia de la grasa que depositan nuestros animales. Si ustedes ven, normalmente los aceites de origen vegetal a temperatura ambiente son líquidos o menos sólidos, mientras los lípidos los lípidos de origen animal a temperatura ambiente normalmente son sólidos. El ejemplo, no sé si en Honduras le dicen también manteca o cebo, uno a temperatura ambiente lo ve casi duro, mientras ustedes van a un supermercado y miran un aceite de soya, un aceite de canola y son líquidos, ¿cierto? Sí. Esto mismo pasa en la canal del cerdo y el pollo, por ejemplo. Si yo lo alimento al final del ciclo con un lípido también muy insaturado, que es el más digestible, pero que es líquido, a temperatura ambiente esa canal, esa grasa, se va a escurrir más. ¿Sí? Pero si lo alimento con cebo, esa canal es más dura. Entonces también la estrategia no solo en los lípidos, no solo pasa por la digestibilidad y el aprovechamiento del animal, sino por el impacto que ese perfil tiene de lípidos en el producto final. Entonces, normalmente tampoco se utilizan aceites de origen vegetal en el final del ciclo de engorda de los cerdos, porque ese perfil de ácidos grasos puede producir una grasa en la canal mucho más blanda, que para el consumidor no es tan deseable. Entonces, ahí está como el efecto contrario a lo nutricional, ¿sí? Y qué pena que me extendí, pero quería complementar ahí. Gracias. ¿Alguna otra pregunta? Sí, si hay alguna otra pregunta. Bien. Parece que no tenemos más preguntas. Bueno, Jairo Medina, levanta la mano. Sí, Jairo, puede activar el micrófono, Jairo. Buenas tardes. Primero que todo, darles gracias por la capacitación a FENASHI y a Cargill. Mi pregunta es la siguiente. ¿Afectará que mezcle concentrado con suero lácteo, suero de leche? Que le dé el alimento mixto. ¿En qué etapa? ¿En qué etapa? En todas. En todas, ok, perfecto. O mejor, bueno, el peso del animal. Ok. Fundamentalmente, la alimentación del cerdo, cuando es a partir de un alimento balanceado, como su nombre lo indica, todos los nutrientes ahí están perfectamente balanceados para que el consumo de ese alimento permita el máximo desempeño del cerdo, ¿sí? Cuando yo empiezo a utilizar estas combinaciones, el suero, por ejemplo, el suero tiene unos nutrientes particulares, pero no los tiene todos y no los tiene en la proporción que el cerdo necesita. Entonces, cuando yo lo combino, probablemente estoy desbalanceando la proporcionalidad de los nutrientes y el desempeño del animal puede ser inferior o la característica de su canal puede cambiar. Sin embargo, si yo lo que hago es suplementar mi alimento, o sea, doy la cantidad normal de alimento balanceado y le pongo una cantidad adicional de, por ejemplo, el suero, lo que estoy haciendo es elevando el perfil, el nivel de nutrientes que está recibiendo el cerdo y ahí podría obtener un beneficio.
Entonces, la estrategia puede ser válida entendiendo que si los mezclo, se había que dar, no sé, 2 libras y lo que hago es dar 1 libra más 1 litro de suero. Ahí estoy desbalanceando, a diferente si tengo que dar 2 libras y le pongo medio litro, por decir algo, encima. Entonces, ahí las combinaciones son diferentes. En el primer caso, puedo afectar el desempeño del cerdo, pero alimentar a un cerdo me va a salir un poco más económico, pero se va a demorar más mi cerdo en salir y puede ser que la canal o la condición del cerdo no salga como yo lo deseo. En el segundo, lo que puedo hacer es que puedo tener un cerdo un poco más rápido y el costo del programa me va a salir un poquito más porque estoy pagando el alimento más el suero, pero puedo tener el cerdo más rápido. Entonces, la respuesta es, al combinarlos desde la primera forma estoy desbalanceando y puedo afectar, pero el programa puede salir un poco más económico y ya es una decisión del productor, entendiendo qué pasa en un modelo o en el otro. Entonces, yo diría que no puedo decirte que es bueno o malo, lo que hay que entender es qué puede pasar con el cerdo, ¿sí? Mi recomendación es, si tú quieres sacar los cerdos lo más pronto posible, con la mejor característica de ese producto, lo ideal es utilizar el programa que te recomienda el productor de alimento balanceado y suplementarlo con suero. Ok, sí, muchas gracias. No sé si ahí contesté tu pregunta. No, está bien, muchas gracias. Si hay alguien más con más preguntas, alguien me está puede activar su micrófono. Alguien está preguntando que si puedo compartir mi correo. Por supuesto, lo voy a escribir en la pantalla. Ahí lo acabo de enviar. Listo. Perfecto. ¿Alguien más tiene otra consulta? Todavía tenemos suficiente tiempo. Bien, parece que no, doctor. Bueno, en todo caso ahí tienen mi correo o los miembros, Fabiola, los miembros del equipo de Halcón, de Purina y de Cargill en Honduras. Estamos dispuestos a acompañarlos, a resolver las dudas, inquietudes y apoyarlos, no solo en temas de porcicultura, sino con los demás compañeros de otras especies en lo que ustedes consideren. Así es, doctor. Ahí muy también bien, les doctor. Perdón, José. Ahí también les compartí el número para cualquier consulta, duda que tengan. Con todo gusto los apoyamos. Muchas gracias. Bueno, dice muy buena ponencia. Ojalá se nos pueda compartir la presentación. Fabiola. Sí. Adelante. Sí, con respecto a eso, bueno, en primer lugar, muchas gracias, doctor. En nombre de la FENAC, ¿verdad? Queremos agradecerle el apoyo que nos ha dado en esta tarde. Gracias a Fabiola, que, bueno, yo creo que ahorita tiene un poquito menos de uñas, se las comió antes de la presentación, estaba súper nerviosa, me dijo. Y pues salió bien, ¿verdad? Porque igual tuvimos 46 participantes y eso es un buen número, ¿verdad? Para un evento de estos. Les comento que pueden encontrar la presentación en la página de Facebook de la Federación Nacional de Agricultores y Ganaderos de Honduras. Ya el día de mañana al mediodía aproximadamente ya estará lista. Así que solo entran a Facebook, buscan Federación Nacional de Agricultores y Ganaderos de Honduras y ahí van a encontrar no solamente esta exposición, sino todas las presentaciones que a lo largo de 2 meses hemos estado impartiendo.
Así que muchas gracias, les agradecemos una vez más infinitamente y esperamos que en las próximas presentaciones, en los próximos webinars, pues nos sigan acompañando. Nombre de FENAC, Fabiola, muchas gracias a Cargill y el micrófono. Perdón, se fue tu audio. Sí, no, Fabiola finalizará el evento. Gracias a la FENAC, gracias a Ingeniero Chacón por la organización y a Javier por apoyarnos. Pues quedamos con todo gusto, ahí nos vamos a estar viendo y escuchando en las próximas charlas que tenemos preparado. Muchas gracias. Gracias a ustedes también. Hasta luego y feliz tarde. Hasta luego. Muchas gracias, muchas gracias. Un Chao, placer. chao.